ya para elegir al candidato o los candidatos ideales para el puesto de trabajo dentro de una empresa? ¿Qué pruebas hay? ¿Psicológicas, profesionales, grafología? ¿Qué existen? Claro, por eso decía un principio, vamos a ver de qué tipo de persona o qué tipo de personal necesita la empresa. Y de acuerdo a ese perfil que solicita la empresa, se seleccionan los instrumentos que va a permitir ver cuáles son aquellas capacidades, ver cuáles son aquellas actitudes, analizar cuáles son aquellas destrezas que tiene la persona para poder desempeñarse en el puesto que está solicitando la organización. Entonces, todo ese instrumental va a depender de cuál es el perfil que necesita la empresa, ¿no?, para cubrir un determinado cargo, ¿no? Y ese instrumental del cual tú me hablas se debe valorar por candidaturas. Debe haber un peso o un criterio específico para cada una de ellas. Claro, debe haber un peso para poder calificar a la persona o al candidato para un tipo de puesto que está ofertando una determinada organización, ¿no? Y nosotros creemos que ese peso debe darse más a la calidad de persona, debe dársele más a la formación que él tiene como persona, a ese tipo de personalidad con que él de repente funciona para poderse desempeñar adecuadamente, ¿no? Entonces eso va a ser más importante que tener una persona de repente muy capacitada que de repente no nos va a funcionar o no va a encajar adecuadamente dentro de la organización por el tipo de personalidad que tiene, ¿no? Y más que todo ahí, ustedes saben que hoy en día mucho se habla de lo que es inteligencia emocional, una inteligencia emocional que va a permitir que la persona se vaya integrando cada vez más a la organización, va a permitir que se vaya integrando, que vaya comunicándose, interactuando con los demás. Entonces, si no hay ese manejo adecuado, pues ahí viene el problema dentro de la organización, ¿no? Después que ya se ha comprobado el currículum, pasamos a las pruebas técnicas para poder evaluarlos, o las pruebas, se ha valorado a los candidatos. Generalmente pasan 2 o 3 personas a la entrevista final, ¿no? Esa entrevista final donde ya se elige el candidato ideal. Generalmente pasan a todas las entrevistas finales, pasan generalmente 3. Para la evaluación ya con el gerente general, el encargado de personal y un encargado al cual va al área, al cual va el candidato, ¿no? ¿Qué pasa en esa entrevista final? ¿Qué evalúa la última etapa, ¿no? La etapa final siempre se acostumbra que la aplique en este caso el gerente o el empresario o el administrador o con un equipo de personal directivo dentro de una organización. Entonces, ellos de repente su objetivo general de ellos ya vendría a ser un análisis, podríamos decir, de su cultura, ¿no?, de su cultura organizacional con lo que viene ese trabajador o lo que tiene ese trabajador para poderlo integrar dentro de la organización, ¿no? Porque lo otro, otros aspectos no podría de repente tocar en esa entrevista final. Simplemente ya vendría a ser como un complemento de la cultura organizacional que cuenta ese trabajador para integrarse nada más, ¿no? Otro aspecto no lo veo como que fuera una entrevista que va a tomar una decisión que se ingresa o no ingresa, no, sino es una parte acumulativa dentro del puntaje obtenido durante todo el proceso. Y dentro cuando se convoca hacia afuera, hacia el exterior, a un trabajador para que ingrese a una empresa X, es básico también que se haga una selección interna, ¿no?, antes de convocar la selección externa. Claro, lo ideal es que se convoque esa selección interna como incentivo a los trabajadores, como una parte de motivación a los trabajadores que se le está tomando en cuenta, que se le considera de repente por el trabajo que realizan, ¿no? Entonces es necesario en primer lugar ubicar a la persona que cuenta con ese perfil dentro de la organización, y si al no encontrar esa persona, pues sacarlo externo para ubicarlo dentro ya de la comunidad misma, a ver si existe ese tipo de personal que puede integrar la organización. Luis, tus últimos comentarios incentiva al empresariado regional a que realice la selección de personal de manera profesional y adecuada para tener talentos humanos dentro de la empresa que hagan el crecimiento gradualmente
¿no? Dentro de una entidad o una empresa social. Bien, si nosotros nos preguntamos, ¿quiénes integran una organización? Son las personas. A quienes nosotros debemos capacitar son a las personas. A quienes nosotros debemos tomarlas en cuenta para que esas personas puedan generar de repente recursos o puedan generar productividad, son a las mismas personas de una organización. Entonces, aquí lo importante es lograr que aquellas personas que ingresan o las personas nuevas que ingresan a una organización tengan un perfil adecuado mayormente en cuanto a funcionamiento como persona. ¿Por qué? Porque ese grupo va a ser más productivo que tener de repente una persona que cuenta con un currículo o cognitivamente muy elevada su información, ¿no? Entonces, lo que queremos, las empresas modernas lo que quieren es tener calidad en cuanto a personas. Y esas personas son las que van a generar todo un tipo de producción o va a generar una eficacia dentro del desarrollo de una organización. Ok, muchas gracias Luis Alberto. Es la segunda oportunidad que está por acá Luis Alberto Sarmiento, especialista en reclutamiento y selección de personal. Regresamos después de la tanda comercial.